En la cena familiar, mi suegra se burló de mi uniforme de enfermera. Mi hijo merece algo mejor que una enfermera de turno nocturno, anunció a todos. Jamás serás digna del apellido Winter. Sonreí y me mantuve en silencio. Lo que ella no sabía era que, a partir de mañana por la mañana, yo sería la dueña de la cadena de hospitales donde ella era la jefa de cirugía. Las copas de cristal tintinearon cuando Elizabeth Winters levantó su copa para otro brindis en su inmaculada sala de comedor en el Upper East Side. Por mi brillante hijo Thomas, anunció, con esa tonalidad de certeza aristocrática en su voz, por finalmente lograr ser socio completo en Goldman Sachs. Me senté en silencio con mi uniforme arrugado, recién salida de mi turno nocturno en el Hospital Metropolitano Memorial. Mi nombre es Grace Chen, y para mi suegra, yo no era más que la enfermera de turno nocturno que de alguna manera había logrado envolver a su preciado hijo en matrimonio. Lo que ella no sabía era que, mañana por la mañana, yo me convertiría en su jefa. Grace, querida, la voz de Elizabeth se desbordó de dulzura falsa. ¿No pudiste al menos haberte cambiado antes de venir a la cena familiar? Esos uniformes no son nada apropiados para una reunión familiar invernal. Sentí la tensión de Thomas a mi lado. Mamá, Grace viene directamente de salvar vidas en la sala de emergencias. Creo que podemos perdonarle su atuendo. Elizabeth rió, compartiendo una mirada cómplice con sus amigas del club de campo alrededor de la mesa. Por favor, Thomas, ella reparte aspirinas y cambia pañales. No exageremos. Si tan solo supiera que, mientras trabajaba esos turnos nocturnos, estaba orquestando la adquisición más grande de hospitales en la historia de Nueva York. La empresa de salud de mi abuelo, que heredé el año pasado, acababa de completar una adquisición de 2.000 millones del sistema hospitalario metropolitano completo, incluido el Hospital Insignia, donde Elizabeth reinaba como jefa de cirugía. De hecho, dije suavemente, esta noche estuve asistiendo en una toracotomía de emergencia. El paciente sobrevivió. Elizabeth hizo un gesto despectivo con la mano. Cualquiera puede asistir. Se necesita verdadera habilidad para liderar un departamento quirúrgico. No que alguna vez vayas a saber algo sobre eso. Pensé en los informes en mi escritorio que detallaban las tasas de éxito decrecientes de su departamento, las quejas sobre su favoritismo y la documentación de procedimientos facturados, pero nunca realizados. Toda evidencia que había reunido durante mis insignificantes turnos nocturnos. Más vino, Grace, ofreció la hermana de Thomas, Amanda, tratando de romper la tensión. Ella al menos siempre había sido amable conmigo. No, gracias, rechacé educadamente. Tengo una reunión temprano mañana. Elizabeth no pudo resistir. ¿Hay un seminario sobre hacer camas en el hospital? La mesa titubeó con una risa educada. Vi a Richard, el padre de Thomas, dándole una mirada de advertencia a su esposa. Siempre parecía incómodo con su trato hacia mí, aunque nunca se opuso abiertamente. Algo así, respondí, pensando en la reunión de la junta programada para las 9 a.m., donde se anunciaría la nueva propiedad. Conocí a Thomas hace 2 años cuando llegó a la sala de emergencias con una lesión menor. A diferencia de su madre, él veía más allá de los títulos y el estatus. Se enamoró de mí, no de la riqueza o las conexiones de mi familia. De hecho, nunca le conté sobre mi herencia o la empresa de mi abuelo. Como Elizabeth, él pensaba que yo solo era una enfermera dedicada trabajando turnos nocturnos para ayudar a pagar mis préstamos estudiantiles. Realmente no entiendo, continuó Elizabeth, entusiasmada con su tema favorito. ¿Por qué insistes en trabajar esos horribles turnos nocturnos? Thomas gana más que suficiente para mantenerte, a menos que... Sus ojos se entrecerraron. ¿Estás guardando un pequeño ahorro por si las cosas no salen bien? Mamá, protestó Thomas, pero ella no terminó. Es una preocupación válida, querido. La familia Winters tiene ciertos estándares, ciertas expectativas, y francamente, una enfermera de turno nocturno, que ni siquiera sabe vestirse adecuadamente para la cena, difícilmente los cumple. Pensé en las últimas palabras de mi abuelo. Mira cómo tratan a aquellos que piensan que están por debajo de ellos. Eso revela su verdadero carácter. Él había construido su imperio de salud desde cero, comenzando como conserje en un hospital, mientras se pagaba la escuela de medicina. Solo creo en ganarme mi propio camino, dije en voz baja. Elizabeth soltó una risa burlona. ¿Ganarte? Por favor, ¿sabes cuál fue el bono de Thomas este año? Más de lo que ganarás en una década cambiando pañales. En realidad, sí lo sabía.
así como sabía que el departamento de cirugía de Metropolitan Memorial, bajo el liderazgo de Elizabeth, tenía la tasa de mortalidad más alta de la ciudad. Un hecho cuidadosamente oculto en los registros públicos, pero obvio para cualquiera con acceso a los datos reales. Hablando de ganar, Elizabeth se giró para dirigirse a toda la mesa. ¿Sabían que se negó a firmar un acuerdo prenupcial? Probablemente esperando quedarse con la mitad de la fortuna de Thomas cuando... Ya basta. Mamá, interrumpió Thomas con firmeza. Decidí no tener un acuerdo prenupcial porque confío en mi esposa y agradecería si le mostraras algo de respeto. El rostro de Elizabeth se endureció. ¿Respeto? Es una enfermera de turno nocturno que se casó mucho por encima de su estación. Lo único que respeto es el juicio de tu padre y el mío al saber que este matrimonio no durará. La sala quedó en silencio. Incluso los aduladores de Elizabeth se veían incómodos. Me levanté lentamente. Mi pagador convenientemente sonó en ese momento. Me necesitan en el hospital, dije calmadamente. Gracias por la cena, Elizabeth. ¿Corriendo de nuevo? Me gritó detrás. Supongo que eso es lo que pasa cuando sabes que no perteneces. Thomas comenzó a seguirme, pero hice un gesto para que se quedara. Termina la cena con tu familia, dije suavemente. Hablaríamos luego. Mientras conducía de regreso al hospital, pensaba en la reunión de la junta de mañana, en los cambios que barrerían Metropolitan Memorial una vez que se anunciara la adquisición, en la cara de Elizabeth cuando se diera cuenta de quién realmente pertenecía al mundo de la salud. Mi teléfono vibró con un mensaje de mi abogado. Todo está listo para mañana. La junta se reúne a las 9 a.m. Sonreí, pensando en la sabiduría de mi abuelo sobre el carácter y el poder. Elizabeth Winters estaba a punto de aprender que el verdadero valor no se mide por los apellidos o el estatus social. Se mide por cómo tratas a las personas cuando crees que tienes todo el poder. Y mañana, el equilibrio de poder iba a cambiar dramáticamente. A la mañana siguiente, llegué a Metropolitan Memorial usando un traje de Chanel a medida en lugar de mis scrubs. El guardia de seguridad dio un vistazo extra. Nunca había visto a la tranquila enfermera nocturna vestida así. Buenos días, Joe. Lo saludé como siempre. ¿Cómo va Annie con sus solicitudes universitarias? Él sonrió. La aceptaron en la escuela de enfermería, justo como quería, aunque con esos costos de matrícula. Sonreí, pensando en el fondo educativo para empleados que ya había planeado como parte de la transformación del hospital. Algo me dice que las cosas van a empezar a ser más fáciles. La sala de la junta estaba en el último piso, con vistas panorámicas de Manhattan. Elizabeth ya estaba allí, dominando la conversación entre sus aliados, probablemente planeando a qué enfermeras regañar hoy. Apenas me miró cuando entré. Creo que estás en el lugar equivocado, dijo despectivamente. La estación de enfermeras está en el segundo piso. En realidad, respondí, tomando asiento en la cabecera de la mesa. Estoy exactamente donde debo estar. Antes de que pudiera responder, mi abogado entró, seguido por los actuales miembros de la junta directiva del hospital y varios rostros desconocidos, ejecutivos de la empresa de atención médica de mi abuelo. ¿Qué está pasando?, exigió Elizabeth. ¿Quiénes son estas personas y por qué ella está sentada allí? El presidente de la junta, Stevens, aclaró su garganta. Si todos pudieran tomar asiento, tenemos algunos anuncios importantes hoy. Primero, comenzó mi abogado, me gustaría presentar a la nueva propietaria del sistema hospitalario Metropolitan Memorial, la doctora Grace Chen, CEO de Chen Healthcare International. La sala se quedó en silencio. El rostro de Elizabeth se volvió de un tono interesante de pálido. Esto debe ser una broma, tartamudeó. Para nada, respondí tranquilamente, abriendo mi portafolio. Chen Healthcare ha adquirido todo el sistema Metropolitan. A partir de las 9 a.m. de esta mañana, somos propietarios de los 15 hospitales, incluida esta instalación insignia. Pero eres enfermera, balbuceó Elizabeth. También soy médica licenciada con un MBA de Harvard y un doctorado en Administración de Salud, la corregí. El trabajo de enfermera en turno nocturno fue parte de mi evaluación de las operaciones hospitalarias. Mi abuelo creía que la mejor manera de entender un sistema de salud era desde abajo hacia arriba. Comencé a repartir carpetas de lectura a los miembros de la junta. Dentro, encontrarán informes detallados sobre el rendimiento de cada departamento durante los últimos 2 años. Notarán algunos patrones preocupantes en el departamento de cirugía. Las manos de Elizabeth
Elizabeth temblaban mientras abría su carpeta. Allí estaba todo, la evidencia documentada de su negligencia, favoritismo y prácticas de facturación fraudulentas. Esto es absurdo, protestó. No puedes simplemente entrar aquí y, en realidad, puedo, y ya lo he hecho. Proyecté un gráfico en la pantalla. Bajo tu liderazgo, la tasa de mortalidad del departamento de cirugía ha aumentado un 40%. Las quejas de los pacientes se han triplicado. La rotación del personal junior está en su punto más alto. Esos números no son precisos, espetó. Oh, pero lo son, interrumpí. He tenido 2 años para recopilar datos, Elizabeth. 2 años de turnos nocturnos, observando cómo realmente funciona este hospital. 2 años documentando cada incidente que cubriste, cada candidato calificado que pasaste por alto porque no venía del círculo social correcto, cada procedimiento por el que facturaste, pero delegaste a los residentes. Los miembros de la junta hojeaban sus carpetas con los rostros cada vez más graves. Los aliados de Elizabeth de repente estaban muy interesados en sus teléfonos. Doctora Winters, dijo el presidente de la junta, Stevens, con tono grave, estas acusaciones son extremadamente serias. Son más que acusaciones, la corregí. Ya se ha notificado a la Junta Médica Estatal, al igual que a la Comisión de Seguros respecto a la facturación fraudulenta. Elizabeth se levantó tan rápido que su silla cayó hacia atrás. Lo planeaste. Todas esas noches trabajando como enfermera, fingiendo ser una inútil. Nos estabas espiando. No, Elizabeth, estaba haciendo exactamente lo que dijiste que hacía, cambiando sábanas, asistiendo en cirugías, cuidando a los pacientes, solo que prestaba atención mientras lo hacía. Me giré para dirigirme a toda la junta. Metropolitan Memorial fue una vez el mejor hospital de Nueva York. Mi abuelo comenzó su carrera aquí como conserje. Él creía en construir sistemas de salud que sirvieran a todos, independientemente de su estatus social o conexiones. La siguiente hora fue un torbellino de revelaciones y renuncias. Elizabeth fue suspendida a la espera de una investigación, y varios de sus aliados siguieron rápidamente. Al mediodía, la dirección del hospital había sido completamente reestructurada. Pero esto no se trataba solo de venganza, se trataba de transformación. A partir de ahora, anuncié, implementaremos cambios integrales. Cada empleado recibirá beneficios completos de educación. Las estructuras salariales se igualarán en todos los departamentos. Los indicadores de atención al paciente serán transparentes y estarán disponibles públicamente. Miré a Joe, el guardia de seguridad, a través de las puertas de vidrio. Y estamos estableciendo un fondo de educación para empleados de $50 millones con efecto inmediato. Después de la reunión, encontré a Elizabeth en su oficina empacando sus cosas. ¿Por qué?, exigió. ¿Por qué trabajar como enfermera cuando eres dueña de toda la empresa? Porque así es como aprendes lo que realmente necesita un hospital, respondí. No a partir de los informes trimestrales o de galas benéficas, sino de las personas que hacen el trabajo real de salvar vidas. ¿Thomas sabe?, preguntó en voz baja. Ahora lo sabe. Me giré y vi a mi esposo parado en la puerta, todavía con su traje de Goldman Sachs. El presidente de la junta me llamó, dijo, mirando entre nosotros. Dijo que debía saber lo que pasó. Thomas, querido, comenzó Elizabeth, pero él levantó la mano. 2 años, mamá. 2 años en los que has menospreciado e insultado a mi esposa, llamándola inútil, tratándola como si estuviera por debajo de nosotros. Y todo ese tiempo, ella estaba trabajando en turnos nocturnos, no porque tuviera que hacerlo, sino porque quería entender cómo mejorar las cosas. Estaba intentando protegerte, protestó Elizabeth. No, la corrigió él. Estabas demostrando exactamente por qué Grace necesitaba ver cómo funcionaba realmente este lugar, porque personas como tú se preocupan más por el estatus que por salvar vidas. 6 meses después, Metropolitan Memorial se había transformado. La tasa de mortalidad se desplomó. La satisfacción del personal se disparó. El fondo de educación ya había ayudado a 30 empleados, incluida la hija de Joe, a obtener títulos avanzados. Seguí trabajando en algunos turnos nocturnos. Ahora oficialmente como CEO y enfermera, me ayudaba a mantenerme conectada con lo que más importaba, el cuidado real de los pacientes. Elizabeth aparecía ocasionalmente en conferencias médicas, generalmente criticando la gestión hospitalaria moderna. Mientras tanto, Metropolitan Memorial se había convertido en un modelo de reforma de la atención médica, destacado en revistas médicas de todo el mundo. Thomas apoyaba cada cambio, observando con orgullo mientras reconstruía el reino de su madre en algo más valioso, un verdadero sistema de salud comunitario. La inútil enfermera de turno nocturno había transformado no solo un hospital,
sino toda una aproximación a la atención médica. Y cada vez que paso junto al antiguo armario de conserjería de mi abuelo, ahora convertido en una sala de descanso para el personal, recuerdo su sabiduría. El verdadero valor no está en los títulos ni en el estatus social, está en cómo tratas a las personas cuando nadie sabe quién eres realmente. En cuanto a las cenas familiares de invierno, todavía asistimos ocasionalmente, pero ahora llevo mis scrubs con orgullo. Después de todo, son el uniforme de alguien que sabe que el verdadero valor de la atención médica no se mide en estatus social o nombres familiares. Se mide en vidas salvadas, personas ayudadas y sistemas transformados para mejor, incluso si ese cambio proviene de alguien que una vez pensaron que solo era una enfermera de turno nocturno. Aquí es donde nuestra historia llega a su fin. Queridos oyentes, por favor compartan sus pensamientos en la sección de comentarios a continuación. No olviden dar me gusta, compartir y seguir. Gracias a todos por su apoyo.